Pues abrimos nuestra página cultural en verano en Canal 9 porque qué mejor para matar el tiempo y los ratos muertos, que eso suena muy mal, pero sí que es verdad que hay veces que, ya saben ustedes, la gente en verano se aburre. Y qué mejor que una buena lectura, y si es un thriller que nos engancha desde el primer minuto, mucho mejor. Y si además cuenta con la firma de Emilio Díez, que ha sido, entre otras cosas, guionista de La Casa de Papel, entre un currículum muy extenso, pues mejor que mejor. Y si además tenemos hoy a Emilio al otro lado de la pantalla escuchándonos y el privilegio de poder charlar con él, pues no podemos pedir nada más. Emilio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ti, gracias a vosotros, de verdad. Bueno, aquí tenemos Soma, tú serás el siguiente, como decíamos, un thriller trepidante, una historia que nos absorbe desde la primera página y que además, ya que estamos en Soria y tenemos hoy un público soriano, tenemos que decir que ya directamente en la página 24-25 hablamos de Vinuesa, de un viaje a la provincia de Soria. ¿Cómo podemos describir Soma, Emilio? Cuéntanos. Pues es lo que decía, esto es un thriller que intenta atrapar desde el primer momento, intenta hacer una trama adictiva, con un detonante muy fuerte y a partir de ahí un desarrollo que creo que espero que esté a la altura y algo que atrape, que te entretenga todo el rato y al mismo tiempo después pues te deje una cierta reflexión o un poquito de un pozo de algo más. Es tu primera novela, no sé cómo has vivido el paso del guión de series en televisión en este caso al papel, a una novela, a la creación de, bueno, no sé si cambia un poco el ritmo, el formato es diferente, cuéntanos, ¿cómo lo has vivido? Sí, se parecen en que en ambos, tanto series de televisión como novela, es contar historias, pero es verdad que es muy diferente. Lo primero es que el trabajo en series de televisión es un trabajo colaborativo, porque es un trabajo siempre en equipo, mientras que el trabajo de novelista es individual, estás tú solo, no tienes nadie que te ayude a pensar en la trama. Y luego también el estilo es diferente, ¿no? Lo que tú decías, el estilo para escribir un guión de serie, digamos, las acotaciones son muy sencillas, todo tiene que estar basado en los diálogos y en acciones visuales, mientras que el trabajo de novela es literario, tienes que entrar en la psicología de los personajes, darle un poquito más de pausa, de calado, y en ese sentido también lo hace un poco diferente, abordarlo de una manera distinta. Entrar en la psicología de los personajes, nos decías, y vemos personajes muy variados, incluso como buen thriller, pues asesinos. ¿Es fácil meterse en la mente de un asesino? Creo que es difícil intentar hacer un asesino que sea sorprendente y al mismo tiempo creíble. Yo creo que la esencia de la novela, del thriller de la novela, es que tú puedes tanto ser una víctima como también en cierto modo un verdugo, ¿no? Y en ese sentido es verdad que quería hacer personajes muy diversos, muy distintos, con diferentes edades, diferentes vidas y diferentes conflictos, pero al mismo tiempo hacerlos reconocibles y complejos para que el lector se pueda identificar con ellos y pensar, no estoy tan alejado de estos personajes como podría parecer en un primer momento. Y eso también me ocurre con el asesino. Quería hacer un asesino o un malo, un antagonista que no fuese convencional o que no fuese una figura muy lejana, sino que fuese alguien en quien pudieses pensar que es alguien que es tu vecino, con el que te cruzas en las escaleras, o un compañero de trabajo al que nunca has prestado mucha atención y que, sin saberlo tú, pues está pensando en toda la trama que se desvela en la novela. Sí, porque en la novela hablamos de manipulación y yo creo que en algún momento los lectores que nos hemos sumergido en Soma también nos sentimos un poco manipulables por parte de ese asesino. Sí, yo creo que la novela habla con una estructura de thriller, pero creo que habla efectivamente de la manipulación, de cómo la soledad y a veces el tener vínculos poco sanos nos convierte en personas mucho más manipulables de lo que creemos. Y cuando a veces vemos noticias de gente que ha caído en ciertas cosas, dices, siempre puedes pensar que tú nunca acabarías ahí, pero porque estás pensando en una versión buena de ti mismo. Pero si estás en un momento malo, después de una ruptura, después de una pérdida, después de unas circunstancias muy difíciles, ahí de repente somos más vulnerables de lo que creemos. Y yo creo que Soma, con esa trama de thriller, está
explorando eso, ¿no? La facilidad con la que a veces podemos llegar a situaciones que no hubiésemos creído posible antes. Situaciones en las que decíamos que somos más vulnerables también porque nos sentimos en soledad, ¿no? Entonces, no sé si has elegido este trasfondo, porque vemos que es una novela que no es compleja de leer, pero que tiene un trasfondo pues potente, que tiene esas reflexiones que nos hablan de la sociedad, de la manipulación, de cómo todo va de la mano. No sé si esto tiene una intencionalidad precisamente por el momento que estamos atravesando hoy en día, que cada vez más gente vive sola a través de las redes sociales y determinados factores, la gente se aísla más, es más el individuo, antes íbamos más en familia, a todas partes, con amigos. La pandemia nos ha vuelto un poco más solitarios, más ermitaños, quizá. Sí, totalmente. Tiene que ver con todos esos elementos. Esa sensación de nos creemos más invulnerables que nunca y al contrario, somos más vulnerables que nunca, porque las redes a veces nos llevan a situaciones o relaciones poco sanas, no establecemos vínculos afectivos sanos con los demás. Y es verdad que también tiene que ver un poco la novela con los problemas de salud mental, que cada vez afortunadamente se habla más, con la tasa de suicidios en España, que son 4.000 personas al año, que es una auténtica barbaridad. Y siempre con un tratamiento de thriller, pero respetuoso con esos elementos, he intentado hablar de esos dramas en los que a veces no reparamos o a veces no hemos querido mirar y que están ahí a nuestro alrededor y gente muy cercana a nosotros y que no hemos querido o no hemos sabido mirarlos a veces frente a frente. Sí, porque en Soma tenemos diferentes personajes, tenemos a un periodista, tenemos a una sanitaria, tenemos también al asesino, tenemos diferentes personajes que al final todos ellos están atravesando por situaciones muy complejas, diferentes en su vida privada, pero a cada uno le afecta de una manera y decide actuar de un modo diferente. Hay quien, atravesando una mala situación, opta por seguir un buen camino y quien hace todo lo contrario y vuelca su frustración en hacer daño a los demás. Efectivamente, ahí está la parte de manipulación del antagonista, del malo de la novela, que lleva a la gente al límite, y ahí lo que tú dices, ahí la gente cuando es llevada al límite, hay algunas personas que llegan a una situación positiva, de sentimientos positivos, y hay otros que acaban explotando contra ellos mismos o contra gente a su alrededor. Y ahí es un poco donde creo que cuando estamos en una situación vulnerable es cuando a veces descubrimos nuestra verdadera esencia y sobre todo qué vínculos reales tenemos con los demás, si son positivos o son un poco negativos, ¿no? Que si nos vence el lado positivo de las cosas o el lado negativo. En ese sentido yo creo que la novela está todo el rato oscilando entre un poco la luz y la oscuridad, entre el optimismo y el pesimismo en las relaciones humanas y en nuestra capacidad para afrontarlas. ¿Cómo se escribe, Emilio, una novela de estas características? Porque es un thriller, pero tiene mucho de psicología, mucho, y de reflexión, y mucho pozo. Y entiendo que todo esto requiere una reflexión especial y meditar todo mucho, porque además, como bien decías, son temas complejos. Se habla de suicidio, se habla de problemas psicológicos de las personas y todo esto está muy bien tratado y no es fácil llegar a ese punto narrativo de decir, bueno, pues vamos a tratarlo con respeto, pero hablando de ello, sin ocultar nada, porque estas cosas suceden, existen y además, en este caso, estamos realizando una novela sobre ello. ¿Cómo se alcanza ese equilibrio? Pues lo primero es pensar en la trama a través de semanas y meses pensando un poco cuál es la trama y cuáles son los giros y cuál es la estructura un poco del thriller que va a llevar al espectador, espero que desde la primera página hasta la última, y a partir de ahí lo que tú dices, ¿no? Es tratar con enorme respeto y también asesorarme. Yo tengo un amigo psiquiatra que me ha asesorado mucho en